el atardecer caía sobre Granada como una herida abierta. Desde la ventana de mi pequeño apartamento en el Realejo, contemplaba las torres de la Alhambra recortándose contra un cielo que ardía en tonos naranjas y violáceos. 7 años llevaba contemplando ese mismo paisaje, y nunca me había cansado de él, pero aquella tarde, algo en el aire anunciaba que nada volvería a ser igual. Mi nombre es Alicia García, 29 años, profesora de arquitectura en la Universidad de Granada, especializada en la restauración de la Alhambra, hija de Manuel García, ex policía jubilado, y de una madre que se fue cuando yo tenía 12 años, hermana de Sofía, la hija perfecta, la que siempre ocupaba el centro del escenario mientras yo permanecía en las sombras. Faltaban 3 días para mi boda con Diego Ruiz, hijo del concejal Javier Ruiz, propietario de una empresa turística que prometía comercializar el legado moro de la ciudad. 3 días para convertirme en la esposa de un hombre que decía amarme, pero cuyos ojos miraban siempre más allá de mí, hacia negocios que yo apenas comprendía. El teléfono sonó a las 7 de la tarde. Alicia, soy papá. Su voz, áspera como siempre, cortante como una navaja. No hacía falta que dijera nada más para que mi estómago se encogiera. Dime, papá, mira, hija, tengo que decirte algo y no quiero que te enfades. Me reí por dentro, cuando mi padre empezaba una frase con esas palabras. Significaba que iba a destrozarme el corazón con una sonrisa. Te escucho. No voy a poder acompañarte al altar el sábado. El mundo se detuvo. Las golondrinas que trazaban círculos alrededor de la torre de la vela quedaron congeladas en el aire. El olor a jazmín que entraba por la ventana se convirtió en un aroma rancio. Enfermizo. ¿Cómo dices que no voy a llevarte al altar? Sofía ha perdido el bebé. Está destrozada. No puede soportar verte feliz ahora mismo. Sofía ha perdido. Tartamudeé. ¿Desde cuándo? Nadie me ha dicho nada. Desde hace 3 días. Pero no es asunto tuyo. Lo importante es que Sofía necesita que la prioricemos. Tú eres fuerte, siempre lo has sido. Puedes caminar sola hasta el altar. Papá, no es solo caminar. Es el momento más importante de mi vida. Te necesito ahí, pues ya me diré qué hago con tu hermana, que está llorando a mares. Su voz se endureció. Siempre has sido egoísta, Alicia, siempre pensando en ti. Sofía acaba de perder un hijo. ¿Entiendes eso? ¿O tu título universitario te ha hecho olvidar lo que significa el dolor humano? Mis dedos se aferraron al teléfono con tanta fuerza que las uñas se clavaron en la palma de mi mano. Entiendo perfectamente lo que es el dolor. Papá, he vivido con él desde que mamá se fue. Silencio, un silencio denso, cargado de años de rencor no resuelto. No mezcles las cosas. Tu madre decidió irse. Yo me quedé con vosotras. ¿Recuerdas? Te quedaste con Sofía. Papá, conmigo nunca te quedaste. Colgué antes de que pudiera responder. El móvil cayó al suelo, la pantalla haciéndose añicos contra las baldosas de la cocina. Me quedé mirando las grietas, pensando en lo fácil que sería si pudiera romperme yo también en pedazos y desaparecer. Pero no desaparecí, me quedé allí, de pie, sintiendo como las lágrimas quemaban mis ojos sin llegar a caer, porque las mujeres fuertes no lloran, ¿verdad? Eso me habían enseñado. Aguantar, siempre aguantar. El mensaje del novio perfecto. 20 minutos después, el teléfono volvió a vibrar sobre la mesa. Un mensaje de WhatsApp de Diego. Cariño, tenemos que hablar. Llámame cuando puedas. Lo leí 3 veces, buscando entre líneas algo que me diera esperanza. Quizás llamaría para decirme que todo estaba bien, que él estaría allí, que juntos podríamos enfrentar a mi padre y a su absurda decisión. Marqué su número con dedos temblorosos. Alicia, gracias por llamar. Su voz sonaba extraña, profesional, como cuando hablaba con clientes. Mira, tengo que decirte algo y quiero que lo entiendas bien. Dime, mañana tengo una reunión importantísima con unos inversores. Es el proyecto del hotel en el Albaicín, el que te he comentado. Si sale bien, podremos pagar la hipoteca de la casa nueva y, Diego, ¿qué tiene que ver eso con nuestra boda? Todo, cariño. Verás, hizo una pausa que duró una eternidad. He pensado que lo mejor es que tú vayas directamente a la iglesia. Yo estaré ocupado hasta última hora con los preparativos de la reunión. ¿Estás diciendo que no vas a venir a buscarme? No es que no quiera, es que no puedo. Entiéndeme, esto es por nuestro futuro, por nosotros. Nuestro futuro, repetí, sintiendo como las palabras se deshacían en mi boca como ceniza. Diego, el día de nuestra boda, se supone que vienes a mi casa, que me recoges, que me llevas al altar. Esos son tradiciones antiguas. Alicia, tú misma eres moderna, independiente. ¿Qué más da quien recoja a quién? Lo importante es que al final lleguemos al altar, ¿no?
Mi padre tampoco va a acompañarme. Silencio al otro lado de la línea. Luego, un suspiro. Ya me lo imaginaba. Sofía está muy mal, ¿sabes? Su marido, Antonio, está destrozado. Y yo, bueno, estoy trabajando con él en este proyecto. Es importante que mantengamos una buena relación. ¿Antonio? Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿El proyecto del hotel es con Antonio? Sí, es el principal inversor. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Diego? Sabes perfectamente lo que pienso de ese proyecto. Es una barbaridad urbanística. Van a destruir parte del patrimonio histórico del Albaicín para construir un hotel de lujo. Me opuse en el ayuntamiento. Presenté informes técnicos. Testifiqué ante la Comisión de Patrimonio. Ay, Alicia, no empieces con tus batallitas de arquitecta. Eres profesora, no política. Déjame a mí los negocios. No son batallitas. Es mi trabajo. Es proteger lo que queda de la historia de esta ciudad. Pues entonces tendrás que elegir entre tu trabajo y yo. Su voz se volvió fría, cortante como el hielo. Porque esto va a seguir adelante, con tu apoyo o sin él. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy dando una oportunidad, para que entiendas cómo funcionan las cosas. Mi familia tiene contactos, influencias. Podemos hacer grandes cosas juntos, pero necesito que estés de mi lado, del nuestro lado, del vuestro. ¿Desde cuándo somos equipos distintos? Desde que decidiste enfrentarte a mi padre en el ayuntamiento, desde que hiciste públicas tus objeciones al proyecto, me pusiste en una posición muy incómoda. Alicia, defendía lo que creo correcto, pues ahora vas a tener que decidir qué es más importante, tus principios o nuestro futuro juntos. Colgó, no me dio tiempo a responder. Me quedé mirando la pantalla del móvil, viendo cómo la llamada se interrumpía, sintiendo como cada pieza de mi vida se desmoronaba una tras otra como fichas de dominó. La vecina que sabía demasiado. Llamaron a la puerta. Abrí sin preguntar quién era, todavía aturdida, y me encontré con María, mi vecina del tercero, una mujer de 65 años que había sido como una segunda madre desde que me mudé al barrio. Llevaba una bandeja con churros y chocolate caliente, y su mirada lo decía todo. Había oído la discusión a través de las paredes, como siempre. Alicia, guapa, tienes mala cara. Entró sin pedir permiso, como era su costumbre. He oído voces. He pensado que necesitarías algo de azúcar. María, la abracé, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Todo se está desmoronando. Cuéntame, hija, cuéntamelo todo. Mientras ella preparaba el chocolate en la cocina, con la misma naturalidad con la que lo haría en su propia casa, le relaté la conversación con mi padre y con Diego. Ella escuchaba en silencio, moviendo la cabeza, murmurando de vez en cuando algún Dios mío o qué desgraciados. Mira, Alicia, dijo cuando terminé, sentándose frente a mí, yo conozco a tu padre desde hace 30 años, y conozco a esa familia de los Ruiz desde que eran nadie. Déjame decirte una cosa, tu padre siempre ha tenido debilidad por Sofía, pero lo que ha hecho hoy es imperdonable. Pero, ¿por qué? Pregunté, secándome las lágrimas. ¿Por qué siempre ella? ¿Qué tiene Sofía que yo no tenga? María dudó. Vi en sus ojos esa mirada que tienen las personas mayores cuando guardan secretos que deberían haber revelado hace mucho tiempo. Hay cosas que no te han contado, Alicia, cosas que pasaron antes de que nacieras, y otras después. Bajó la voz. Tu madre no se fue porque quisiera, se fue porque tu padre la echó. ¿Qué? Siempre me dijeron que ella se enamoró de otro hombre, que se fue con un alemán. Eso es lo que tu padre quería que creyerais, pero la verdad es más complicada. María suspiró profundamente. Tu madre tuvo una aventura, sí, pero no fue con un alemán, fue con alguien de aquí, de Granada, y de esa aventura nació Sofía. El mundo se detuvo por segunda vez en menos de una hora. ¿Qué estás diciendo? Que Sofía no es hija de tu padre, que él lo descubrió cuando ella tenía 3 años, y en lugar de afrontarlo, echó a tu madre de casa y se quedó con vosotras. Pero nunca pudo perdonarle a Sofía que no fuera suya, y al mismo tiempo, nunca pudo dejar de quererla porque era el vivo retrato de tu madre. Entonces, ¿por qué la trata mejor que a mí? Pregunté, confundida. Siempre has sido su favorita, porque contigo no tenía dudas. Era su hija, 100%. Y tal vez, al verte, recordaba lo que había perdido. O tal vez, María hizo una pausa. Tal vez proyectaba en Sofía el amor que sentía por tu madre, y en ti, el odio hacia ella. No lo sé, hija, la mente humana es complicada. Me quedé en silencio, procesando la información. Mi hermana no era mi hermana, mi padre no era su padre, y toda mi vida había sido una mentira construida sobre el rencor y la culpa.
No le digas nada a nadie, advirtió María. Esto es un secreto que he guardado durante 30 años. Solo lo sé porque tu madre me lo contó antes de irse. Juró que me mataría si se lo decía a alguien. Pero, ¿dónde está ella ahora? Pregunté. ¿Sabes dónde vive? En Málaga, creo, con su marido alemán, pero no sé más. Perdí el contacto hace años. Cuando María se fue, me quedé sola en el silencio del apartamento. La noche había caído sobre Granada, y las luces de la Alhambra brillaban a lo lejos, como un faro en medio de la oscuridad. Algo dentro de mí se había roto, pero también algo nuevo había comenzado a formarse, una determinación fría, calculadora, que nunca antes había sentido. La noche antes del fin, eran las 3 de la madrugada cuando tomé una decisión. No iba a cancelar la boda, iba a presentarme en esa iglesia, sola si era necesario, y enfrentaría lo que viniera, pero no sería la novia sumisa que todos esperaban. Revisé mi vestido de novia colgado en el armario, un diseño sencillo de encaje valenciano, con mangas largas y una cola moderada. Lo había elegido pensando en la primavera granadina, en los azahares del patio de la iglesia, en las fotos junto a la Fuente de los Leones. Ahora todo eso parecía una broma macabra. Sonó el teléfono. Era Diego. Alicia, ¿estás despierta? Sí, mira, he estado pensando, lo de mañana va a ser complicado. Mi padre quiere que hablemos antes de la ceremonia. Dice que hay cosas que ajustar. ¿Tu padre? Javier Ruiz, el concejal, un hombre que siempre me había mirado por encima del hombro. ¿Qué quiere? Hablar del contrato prenupcial. Dice que es necesario, dadas las circunstancias. ¿Circunstancias? ¿Qué circunstancias? Tú sabes, tu oposición al proyecto del hotel. Él quiere asegurarse de que, después de casados, no interfieras en los negocios familiares. Sentí que la sangre me hervía. No solo me estaban humillando, sino que además querían controlar mi vida profesional. Diego, soy arquitecta, tengo una carrera, un trabajo en la universidad. No voy a firmar ningún papel que limite mi libertad profesional. Entonces no habrá boda. La frase cayó como un cuchillo, pero en lugar de dolerme, me llenó de una claridad repentina. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Alicia, mi familia tiene intereses que van más allá de una boda. Si no estás dispuesta a apoyarnos, entonces no tienes cabida en este matrimonio. ¿Y el amor? ¿Los 6 años que hemos estado juntos? El amor está muy bien para las películas, pero en la vida real hay que ser prácticos. Colgué sin decir nada más. Esta vez no lloré, me quedé mirando el vestido blanco, símbolo de pureza y esperanza, y sentí cómo se transformaba en una mortaja. A las 4 de la madrugada, recibí otro mensaje, esta vez de Sofía. Hermana, siento lo de papá, pero entiende que estoy pasando por un mal momento. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Le respondí, no eres mi hermana. No sé por qué lo escribí, tal vez fue la rabia, la frustración, el cansancio, o tal vez fue el principio de algo que aún no comprendía del todo. El amanecer de la tormenta. El día amaneció gris, las nubes cubrían Sierra Nevada como un presagio, y el viento traía olor a tierra mojada. Granada, esa ciudad que siempre se bañaba de luz, amaneció mustia, apagada, como si ella también supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Me levanté a las 6, después de no haber pegado ojo. Me duché, me vestí, me maquillé, cada movimiento era mecánico, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que no había elegido. A las 8, llamé a un taxi. El conductor, un hombre mayor llamado Paco, me miró con sorpresa cuando me vio bajar con el vestido de novia. ¿Se casa usted hoy, señorita? Eso parece. ¿Y no viene nadie a buscarla? ¿La familia? No. Paco asintió, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. Los taxistas de Granada ven de todo, y seguro que había visto cosas peores. El trayecto hasta la iglesia de San Juan de Dios fue silencioso. Las calles estaban vacías, y la lluvia comenzaba a caer, fina al principio, luego más intensa. ¿Seguro que quiere que la deje aquí?, preguntó Paco al llegar. Podría esperarla, por si acaso. No hace falta. Gracias. Pagué el viaje y bajé del taxi. La lluvia arreciaba, empapando mi vestido, deshaciendo mi peinado. Me quedé frente a la puerta de la iglesia, esperando que alguien abriera. Nadie lo hizo. Los minutos pasaban. El reloj de la torre marcó las 9, las 9:30, las 10. La misa estaba prevista para las 11, pero la puerta seguía cerrada. Empecé a llamar al teléfono de Diego. Nada. Al de mi padre. Nada. Al de Sofía. Nada. Estaba sola, bajo la lluvia, con el vestido arruinado y el maquillaje corriendo por mi cara. Entonces, la puerta se abrió,
pero no era Diego quien apareció, era Javier Ruiz, su padre, con una sonrisa que helaba la sangre. Alicia, qué sorpresa, pensábamos que no vendrías. ¿Dónde está Diego? Diego no va a venir. Ha decidido que esto no puede seguir adelante. Sacó un sobre del bolsillo. Aquí tienes una indemnización. Considera esto como un acuerdo amistoso. ¿Una indemnización? Reí, pero era una risa amarga, casi histérica. ¿Cree que puede comprarme? No te compro, querida. Te compenso por las molestias. Y también para asegurarme de que guardes silencio sobre ciertos asuntos. El proyecto del hotel, entre otras cosas. Tomé el sobre. Lo abrí. Dentro había un cheque por 50.000 euros. ¿Esto es todo lo que valgo para ustedes? Vales más, pero es lo que podemos ofrecer. Acepta y olvídate de nosotros. No aceptes, y las cosas se pondrán difíciles. Miré el cheque, luego la iglesia vacía, luego la lluvia que seguía cayendo, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Rompí el cheque en pedazos y los tiré al suelo. Pueden quedarse con su dinero, y pueden quedarse con su proyecto, pero no van a destruirme. Di media vuelta y comencé a caminar. La lluvia golpeaba mi rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Detrás de mí, oí la puerta cerrarse. Había terminado, pero también había comenzado algo nuevo. Mientras caminaba hacia la carretera, vi un taxi acercándose. No era el mismo de antes. Este era negro, con las ventanas polarizadas. Se detuvo frente a mí, y la ventanilla bajó lentamente. ¿Necesita ayuda, señorita?, preguntó una voz masculina, profunda, con un acento que no era de Granada. Levanté la vista y me encontré con unos ojos oscuros que me miraban con curiosidad. Depende, respondí. ¿Quién pregunta? Alguien que lleva horas observando esta iglesia, y que tiene la sensación de que usted no es la clase de mujer que se rinde fácilmente. No lo soy. Entonces suba. Tengo una propuesta que hacerle. Dudé un segundo, pero algo en esos ojos me transmitía confianza. O quizás era simplemente que ya no me quedaba nada que perder. Subí al taxi, y así comenzó la historia que cambiaría mi vida para siempre. El interior del taxi olía a cuero nuevo y a café recién hecho. Me senté en el asiento trasero, empapada, temblando, con el vestido de novia pegado al cuerpo como una segunda piel que se negaba a soltarme. El hombre del asiento delantero me observaba por el retrovisor, y en sus ojos oscuros vi algo que no esperaba. Respeto. Soy Marcos López, dijo, extendiendo la mano. Arquitecto, mexicano, para ser precisos. Alicia García, respondí, estrechando su mano. Profesora de arquitectura en la Universidad de Granada, y acabo de ser abandonada en el altar. Lo sé. ¿Cómo que lo sabe? He estado observando la iglesia desde las 8 de la mañana. Vi llegar a su padre, a su hermana, a su prometido, y vi cómo la dejaban plantada bajo la lluvia. Hizo una pausa. También vi cómo rompía ese cheque. No mucha gente haría eso. No sabía que tenía público. No lo tenía, hasta que decidí intervenir. ¿Intervenir?, pregunté, confundida. ¿Para qué? Marcos giró el coche hacia la cuesta de Gómez, alejándose del centro. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y los limpiaparabrisas apenas lograban mantener la visibilidad. Trabajo para la UNESCO, dijo. Soy el encargado de evaluar el estado de conservación de la Alhambra y su entorno. Llevo 3 semanas en Granada, y en ese tiempo he visto cosas que no me gustan. ¿Qué tipo de cosas? Proyectos de construcción ilegales en el Albaicín, movimientos de tierras nocturnos en zonas protegidas, y una red de sobornos que involucra a políticos locales, empresarios y, según mis investigaciones, a su prometido, exprometido, corrigió, pero eso no cambia los hechos. Su exprometido, Diego Ruiz, está vinculado a un plan para demoler parte del barrio del Albaicín y construir un complejo hotelero, y su cuñado, Antonio, es el principal financiador. Eso ya lo sabía, dije. Me opuse en el ayuntamiento. Lo sé, por eso estoy aquí. Necesito a alguien que conozca la ciudad, que entienda la arquitectura, que tenga acceso a documentos técnicos, alguien a quien los Ruiz hayan subestimado. ¿Y qué gano yo con eso? Justicia, para empezar, y la oportunidad de demostrar que no eres la víctima que ellos creen. Me quedé en silencio, mirando cómo las calles de Granada pasaban ante mis ojos. El Realejo, el Albaicín, la Alhambra al fondo, majestuosa incluso bajo la tormenta. ¿Y si digo que no? Entonces seguiré solo. Pero creo que usted no es de las que se rinden. Alicia, he investigado su trayectoria. 7 años estudiando la Alhambra, 3 publicaciones internacionales, una tesis doctoral sobre los sistemas hidráulicos nazaríes. No es casualidad que haya llegado hasta aquí.
¿Me ha investigado? Sí, y también sé que su padre le ha ocultado la verdad sobre su hermana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabe eso? Tengo contactos en la policía. Su padre, Manuel García, fue agente durante 30 años, y hace 26, encubrió una infidelidad de su esposa para evitar un escándalo. Marcos me miró fijamente por el retrovisor. Sé que Sofía no es su hermana de sangre. Eso es, tartamudeé, eso es privado. Lo sé, y lamento tener que sacarlo a la luz, pero necesito que entienda que los Ruiz no son los únicos que guardan secretos. Su familia también tiene los suyos, y si vamos a trabajar juntos, necesito que confíe en mí. ¿Trabajar juntos? Reí, pero era una risa amarga. Acabo de conocerte. No sé quién eres realmente. Puede verificarlo. Llame a la sede de la UNESCO en París. Pregunte por Marcos López, arquitecto especializado en patrimonio islámico. Le confirmarán mi identidad. ¿Y si es una trampa? ¿Si eres uno de los hombres de Diego? Si lo fuera, no le habría ofrecido subir a mi coche. La habría dejado ahogarse bajo la lluvia. Tenía razón. Y aunque mi instinto me decía que desconfiara, algo en su mirada me transmitía una seguridad que no sentía desde hacía años. De acuerdo, dije, te ayudaré, pero a mi manera. El primer paso. Marcos me llevó a un café en la plaza de Beiber Rambla, un lugar discreto donde nadie nos reconocería. Pedimos 2 cafés con leche y nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las ventanas. Necesito que me cuentes todo lo que sepas sobre el proyecto de Diego, dijo Marcos, sacando una libreta. Planos, fechas, nombres, todo. No sé mucho. Diego siempre fue reservado con los detalles, pero sé que el proyecto se llama Albaicín Luxury Resort. Incluye la construcción de un hotel de 5 estrellas en la ladera sur del barrio, justo donde están las casas moriscas del siglo XVI. ¿Casas protegidas? Sí, pero Diego y su padre han estado presionando al ayuntamiento para que las declaren en ruina. Si consiguen esa declaración, podrán demolerlas legalmente. ¿Y tu testimonio en el ayuntamiento? Fue en marzo. Presenté un informe técnico demostrando que las casas están en buen estado estructural, que solo necesitan restauración, no demolición. El ayuntamiento votó a favor de la protección, pero la decisión final está pendiente de un recurso que presentó la familia Ruiz. ¿Quién lleva el recurso? Un abogado llamado Fernández, José Antonio Fernández. Trabaja para el despacho que representa a la constructora de Antonio. Antonio, ¿tu cuñado? Excuñado. Corregí, aunque técnicamente, nunca fue mi cuñado. Sofía no es mi hermana, eso complica las cosas. Marcos anotó algo en su libreta, pero también la simplifica. Significa que no tienes lealtades familiares que te aten. Nunca las tuve. El camarero trajo los cafés. Bebí un sorbo, sintiendo el calor reconfortante. ¿Hay algo más? Dije. Diego mencionó algo sobre una reunión esta noche. Dijo que tenía que verse con unos inversores. ¿Dónde? No lo sé, pero siempre se reunían en el Club de Golf de Granada. Es un lugar discreto, solo para socios. Perfecto. Marcos sonrió. Esta noche iremos a ese club. ¿Nosotros? Yo no soy socia, yo tampoco, pero conozco a alguien que puede conseguimos invitaciones. ¿Quién? Un periodista de investigación del Ideal. Se llama Carlos Herrera. Lleva años siguiendo a la familia Ruiz. Tiene contactos en todas partes. ¿Y confías en él? Lo suficiente. Me ayudó a conseguir información sobre los movimientos de tierras ilegales. Sabe más de lo que cuenta. ¿Y qué gana él con esto? Una exclusiva, y la satisfacción de ver caer a unos corruptos. La visita al hospital. Antes de la reunión con el periodista, Marcos me pidió que lo acompañara a un lugar. No dijo a dónde, solo que era importante. El coche se detuvo frente al Hospital Universitario Virgen de las Nieves. ¿Qué hacemos aquí? Pregunté. Tu padre está ingresado. Infarto leve. Lo trajeron esta mañana. ¿Qué? Sentí que el mundo se tambaleaba. ¿Por qué no me avisaron? ¿Por qué no querían? Tu hermana dio instrucciones de que no te informaran. ¿Cómo lo sabes? Tengo un contacto en recepción. Me llamó hace una hora. Salí del coche sin pensar, corriendo hacia la entrada del hospital. Marcos me siguió, alcanzándome en el ascensor. Tranquila, dijo. Está estable, pero debes saber que no está solo. ¿Quién está con él? Sofía. Y Antonio. El ascensor se detuvo en la 3ª planta. Caminé por el pasillo hasta la habitación 312. A través del cristal de la puerta, vi a mi padre en la cama, pálido, conectado a máquinas. A su lado, Sofía lloraba, agarrada a su mano. Antonio estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono. Empujé la puerta. Papá. Todos se giraron. Sofía me miró con odio. Antonio colgó el teléfono rápidamente.
¿Qué haces aquí?, preguntó Sofía, su voz cortante como un cuchillo. He venido a ver a mi padre. ¿O acaso tengo que pedir permiso? No deberías estar aquí. Le has causado suficiente daño. Yo, reí, incrédula. ¿Yo le he causado daño? Tú eres la que ha estado manipulándolo toda tu vida. Cállate, intervino Antonio. No es momento para esto. No me digas que me calle. Me acerqué a la cama. Papá, ¿puedes oírme? Mi padre abrió los ojos lentamente. Me miró, y por un instante, vi algo en su mirada que no había visto antes. Culpa. Alicia, susurró. Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Por todo. Por no haberte querido como merecías. Por haberte ocultado la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Sofía, confundida. Mi padre tosió, débilmente. Luego, con voz apenas audible, dijo: Sofía no es mi hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se quedó blanca, como si hubiera visto un fantasma. Antonio dejó caer el teléfono. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Sofía. Papá, estás delirando. No deliro. Mi padre cerró los ojos. Tu madre me fue infiel. Tú eres hija de otro hombre. Lo supe cuando tenías 3 años, pero no pude dejarte. Te quería demasiado. Entonces, Sofía retrocedió, apoyándose en la pared. ¿Todo este tiempo? ¿Todo ha sido una mentira? No. Mi padre abrió los ojos. Te quise como a una hija, pero nunca pude perdonarte que no fueras mía. Y a Alicia la traté mal porque me recordaba a tu madre, porque era la única que sabía la verdad sin saberla. Esto es una locura, dijo Antonio. Vámonos. Sofía. No, dijo ella, con voz temblorosa. Quiero saberlo todo. No hay nada más que saber, dije yo, solo que toda nuestra vida ha sido una mentira, y que papá ha preferido llevarse el secreto a la tumba antes que decirnos la verdad. No es cierto, protestó mi padre. Iba a decírtelo, antes de la boda. ¿Antes de la boda? ¿Para qué? ¿Para que sufriera aún más? Para que entendieras por qué te pedí que no te casaras con Diego. ¿Qué? Esta vez fui yo la que se quedó sin palabras. ¿Me pediste que no me casara con él? Sí, aquella noche, cuando te llamé, no era solo por Sofía, era porque sabía que Diego no era buena persona. Sabía lo del proyecto, lo de los sobornos. Intenté protegerte. ¿Protegerme? Reí, pero era una risa histérica. Me humillaste, me dejaste sola. ¿Y ahora me dices que era para protegerme? No supe cómo hacerlo. Soy un cobarde, siempre lo he sido. La confesión del moribundo. Mi padre hizo un gesto para que me acercara. Dudé, pero finalmente me senté en la silla junto a su cama. ¿Hay algo más?, dijo, con voz apenas un susurro. Algo que debes saber. Dime, el proyecto del hotel no es solo de Diego y Antonio. Hay más gente implicada. Gente poderosa. ¿Quién es? El alcalde, el presidente de la Diputación, y un hombre de Madrid, un constructor con conexiones políticas. ¿Tienes pruebas? Sí, tosió. En mi casa, en el desván, hay una caja con documentos, grabaciones, fotografías. Las guardé durante años, por si algún día las necesitaba. ¿Por qué las guardaste? Porque sabía que algún día me pedirías ayuda, y quería estar preparado. Papá, sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. Miedo de lo que pudieran hacernos. Miedo de perderte. Cerró los ojos. Pero ahora ya no me queda tiempo, y quiero que sepas la verdad, toda la verdad. ¿Qué verdad? Tu madre no se fue con otro hombre. La eché. La acusé falsamente de infidelidad para justificar mi propio fracaso como marido. Una lágrima rodó por su mejilla. Ella era inocente. Yo fui el culpable. ¿Qué dices? Tuve una aventura, con una mujer del trabajo. Tu madre lo descubrió, y en lugar de pedir perdón, la acusé a ella. Dije que Sofía no era mía, que ella me había engañado. Era mentira. Sofía es mi hija. Siempre lo fue. El mundo se detuvo por tercera vez en 2 días. Entonces, ¿todo lo que me dijo María era mentira? No lo sé. No sé qué te dijo María, pero la verdad es que Sofía es mi hija, y tu madre era inocente. Destrocé su vida por orgullo, por cobardía, y destrocé la tuya también. Papá, Sofía se acercó, llorando. ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Porque soy un hombre débil, porque preferí vivir en la mentira antes que enfrentar la verdad. Me miró a los ojos. Alicia, perdóname por no haber sido el padre que merecías. No supe qué responder. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Los documentos, dijo finalmente, están en el desván, en una caja de madera, debajo de las vigas. Úsalos. Haz lo que yo no pude hacer. Los usaré, prometí, y cuida de Sofía.
No es culpable de nada, solo de haber nacido en esta familia rota. Lo haré. Mi padre sonrió débilmente. Luego cerró los ojos y se quedó dormido. El encuentro con el periodista. Salí del hospital con Marcos. Afuera, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, amenazante. ¿Estás bien?, preguntó él. No lo sé. Acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, que mi padre es un cobarde, que mi hermana es inocente, y que el hombre que iba a casarse conmigo es un criminal. Eso es mucho para una tarde, es mucho para una vida, pero ahora tienes algo que no tenías antes. ¿Qué? Una razón para luchar, y pruebas para ganar. Llegamos al café donde nos esperaba Carlos Herrera. Era un hombre de unos 40 años, pelo canoso, gafas de pasta, aspecto de haber visto demasiado. Alicia García, dijo, estrechando mi mano, he oído hablar mucho de ti, espero que cosas buenas, cosas interesantes. Sonrió. Marcos me ha contado lo básico, pero necesito que me des más detalles. ¿Qué quieres saber? Todo, desde el principio, tu relación con Diego, el proyecto del hotel, tu testimonio en el ayuntamiento, y lo que acaba de pasar en el hospital. ¿Cómo sabes lo del hospital? Tengo oídos en todas partes. Sacó una grabadora. ¿Te importa si grabo? Adelante. Durante 2 horas. Hablé, le conté todo, mi infancia, mi relación con mi padre, el descubrimiento de la supuesta infidelidad de mi madre, la llamada de Diego, la boda fallida, la confesión de mi padre en el hospital. Carlos escuchaba sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Esto es enorme, dijo cuando terminé. Si los documentos que dices existen son reales, podemos tumbar a media clase política de Granada, pero necesito asegurarme de que no se filtren antes de tiempo, dije. Si los Ruiz se enteran, destruirán las pruebas. Tienes razón. Carlos guardó la grabadora. Propongo un plan. Mañana por la mañana, iremos a casa de tu padre a buscar los documentos. Luego, los llevaremos a un lugar seguro, y el viernes, publicaremos la historia. ¿Tan rápido? Cuanto más esperemos, más peligro corremos. Los Ruiz tienen contactos en todas partes. Si les damos tiempo, nos aplastarán. De acuerdo, asentí. Mañana a primera hora. No, intervino Marcos. Esta noche. ¿Esta noche? Sí, tu padre está en el hospital. La casa está vacía. Es el momento perfecto, pero está vigilada, dijo Carlos. Los Ruiz tienen a alguien allí. Lo sé, pero tengo un plan. El robo nocturno. A las 11 de la noche, estábamos frente a la casa de mi padre en el Saidín, una casa modesta, de 2 plantas, con un pequeño jardín delantero. Las luces estaban apagadas. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Marcos. Segura. Salimos del coche. La calle estaba desierta. Nos acercamos a la puerta trasera, la que daba al patio. Saqué las llaves que mi padre me había dado hacía años, cuando aún confiaba en mí. La puerta se abrió sin problemas. Entramos en silencio. El desván está arriba, susurré. Subimos las escaleras con cuidado, evitando los escalones que crujían. En el desván, el olor a polvo y a madera vieja me transportó a mi infancia. Allí había jugado, había llorado, había soñado. Busca debajo de las vigas, dijo Marcos. Me arrodillé y removí los objetos acumulados durante años. Cajas de cartón, maletas viejas, recuerdos de una vida que ya no existía. Finalmente, encontré la caja de madera. Aquí está. La abrí. Dentro, había carpetas, fotografías, y varias cintas de cassette. Esto es, dije, esto es lo que mi padre guardó durante años. Tenemos que irnos, dijo Marcos. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Guardé la caja en una mochila que habíamos traído, pero al girarme, vi una sombra en la puerta del desván. No os mováis. Era Antonio, y detrás de él, 2 hombres que no reconocí. Sabía que vendrías, dijo, sonriendo. Sabía que tu padre te lo contaría todo. ¿Qué haces aquí? Vigilando, esperando. Tu padre es un viejo estúpido, pero siempre supo guardar secretos. Se acercó. Dame la caja. Ni hablar. Alicia, no seas tonta. Esto es más grande que tú, más grande que tu padre, más grande que todos nosotros. No me importa. Debería importarte, porque si no me das la caja, tus amigos van a tener un accidente, y tú también. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Entonces, ocurrió algo inesperado. La luz del desván se encendió, y una voz conocida dijo, suelta esa caja. Antonio, era Sofía, mi hermana, estaba en la entrada del desván, con una pistola en la mano. ¿Qué haces aquí?, preguntó Antonio, sorprendido. Papá me llamó antes de dormirse,
Me dijo que viniera. Me dijo que te detuviera. Sofía, baja esa pistola. Somos familia. ¿Familia? Rió amargamente. Tú te has estado acostando con mi hermana, has intentado destruir su vida, ¿y ahora quieres que te considere familia? ¿Qué? Exclamé. ¿Qué estás diciendo? Antonio y yo, Sofía tragó saliva, hemos estado juntos, durante años. Desde antes de que conocieras a Diego, el mundo se detuvo por cuarta vez. Tú, tartamudeé, tú y Antonio, lo siento. Alicia, lo siento mucho. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no puedo más, ya no puedo seguir mintiendo. Dame esa pistola, dijo Antonio, avanzando hacia ella. No te acerques, Sofía, por favor, no te acerques. El disparo resonó en el silencio de la noche, y todo se volvió negro. El eco del disparo resonó en mis oídos como un trueno interminable. Cuando abrí los ojos, vi a Sofía en el suelo, la pistola aún humeante en su mano. Antonio estaba de rodillas, sujetándose el hombro, la sangre filtrándose entre sus dedos. Dios mío, grité, arrodillándome junto a mi hermana. Sofía, ¿estás bien? No le he dado, susurró ella, temblando. Solo quería asustarlo. Pero el arma, ha sido un accidente, dijo Marcos, acercándose. Tenemos que irnos, ahora. ¿Y Antonio? Que se desangre, dijo Sofía, con una frialdad que no le conocía. Se lo merece. No podemos dejarlo aquí, insistí. Va a morir. Bueno, Sofía, Alicia, ese hombre me ha estado utilizando durante años. Me prometió que se divorciaría de su mujer, que estaríamos juntos. Mentira, solo quería mi parte del negocio, y cuando supo que papá tenía pruebas, me pidió que te vigilara. ¿Qué? Sí, me dijo que si te ayudaba a encontrar los documentos, me daría una parte del hotel. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no pude traicionarte más de lo que ya lo había hecho. Antonio gemía en el suelo, la sangre formando un charco oscuro a su alrededor. Tenemos que llamar a una ambulancia, dije. No, intervino Marcos. Si llamamos a una ambulancia, la policía vendrá, y entonces los documentos desaparecerán. Todo habrá sido en vano, y si muere, que muera. La voz de Sofía era firme. Se lo merece. No podemos tomar esa decisión. Me levanté, saqué el móvil. Voy a llamar. Alicia, por favor, empezó Marcos. No voy a convertirme en ellos. Marqué el 112, expliqué la situación. Un disparo accidental, un herido grave. Di la dirección y colgué. La ambulancia tardará 10 minutos, dije. Tenemos que irnos antes de que llegue. ¿Y los documentos? Preguntó Carlos, que había estado en silencio todo el tiempo. Los llevamos con nosotros. No, dijo Sofía. Yo me quedo. ¿Qué? Me quedo. Diré que fue un accidente, que estábamos discutiendo y el arma se disparó. Nadie tiene que saber que estabais aquí. Sofía, te detendrán. Prefiero eso a seguir huyendo. Me miró a los ojos. Alicia, durante años te he envidiado, te he odiado, pero ahora sé que todo era mentira, que papá nos enfrentó para ocultar sus propios pecados. Ya no quiero seguir siendo su marioneta. No puedes hacer esto. Puedo, y lo haré, sonrió débilmente. Además, alguien tiene que cuidar de papá. La ambulancia llegó, oímos las sirenas acercándose. Vámonos, dijo Marcos. Sofía, vete. Alicia, vete y haz lo que tengas que hacer. Yo me encargo de esto. Salimos corriendo. Cuando llegamos al coche, las luces de la ambulancia iluminaban toda la calle. Arrancamos sin encender las luces, alejándonos en la oscuridad. El refugio de Marcos. Marcos nos llevó a su apartamento en el centro, un piso pequeño pero acogedor en la calle Elvira. Las paredes estaban llenas de planos y fotografías de la Alhambra. Sobre la mesa, un ordenador portátil y varios dispositivos electrónicos. Podéis quedaros aquí todo el tiempo que necesitéis, dijo, cerrando las persianas. Nadie sabe que este piso existe. Lo alquilé con documentación falsa. ¿Documentación falsa? Pregunté, sorprendida. ¿Eres espía o algo? Arquitecto. Pero cuando trabajas para la UNESCO en países conflictivos, aprendes a tomar precauciones. Carlos dejó la mochila con los documentos sobre la mesa. Vamos a ver qué tenemos aquí. Abrimos la caja. Dentro, había carpetas ordenadas cronológicamente, fotografías, y varias cintas de cassette. Empecé a revisar los documentos mientras Marcos preparaba café. Esto es increíble, dije. Hay registros de transferencias bancarias, actas de reuniones, contratos firmados, nombres, preguntó Carlos. El alcalde, el presidente de la Diputación, varios concejales, y una empresa constructora de Madrid. La constructora,
Construcciones del Sur. S.A. Leí, propiedad de un tal Enrique Mendoza. Enrique Mendoza, Carlos Silvó, ese nombre me suena. Es un constructor con conexiones en el Partido Popular. Hizo varios proyectos en la Costa del Sol, pues ahora quiere hacer uno en Granada. ¿Y las grabaciones?, preguntó Marcos. Revisé las cintas. Estaban etiquetadas con fechas y nombres. Aquí hay una de hace 2 meses, dije. Reunión en el club de golf. Diego Ruiz, Antonio Guerrero, Enrique Mendoza. Hola, dijo Carlos. Busqué un reproductor de cassette. Marcos tenía uno antiguo, de los que ya casi nadie usa. Introduje la cinta y pulsé play. La calidad era mala, pero se entendía. El problema es la profesora, decía la voz de Diego. Ha presentado un informe técnico que puede paralizar el proyecto. ¿Y qué propones? Era la voz de Antonio. Casarme con ella, controlarla desde dentro. ¿Y si no funciona? Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó otra voz, que supuse era la de Mendoza. Accidentes, amenazas, lo que sea necesario. El proyecto vale demasiado dinero como para dejarlo en manos de una idealista. Apagué la grabación. Mis manos temblaban. Dios mío, susurré. Planeaban matarme. No solo a ti, dijo Carlos. A cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, dijo Marcos. Vamos a llevar esto a la fiscalía, pero antes, necesitamos copias de seguridad, por si acaso. Pasamos las siguientes 2 horas escaneando documentos, copiando archivos, haciendo copias de seguridad en 3 discos duros diferentes. Cuando terminamos, eran las 3 de la madrugada. Deberíais descansar, dijo Marcos. Mañana será un día largo. No puedo dormir, dije. No después de todo esto. Inténtalo al menos. Yo me quedaré despierto, vigilando. Me tumbé en el sofá, pero el sueño no llegaba. Mi mente daba vueltas a todo lo ocurrido. La confesión de mi padre, el disparo de Sofía, las grabaciones. Todo parecía un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. La llamada de Sofía. A las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Sofía. Alicia, sí, ¿estás bien? Estoy en comisaría. Han pasado toda la noche interrogándome, pero he mantenido mi versión. ¿Qué versión? Que Antonio y yo discutíamos, que el arma se disparó accidentalmente, que no había nadie más en la casa. ¿Te han creído? No lo sé, pero han llamado a tu padre. Él ha confirmado que Antonio y yo teníamos una relación, que era posible que discutiéramos. ¿Papá ha hecho eso? Sí, hizo una pausa. Alicia, ¿hay algo más? Dime. Antonio ha despertado, y ha hablado. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que íbamos a robar los documentos, que tú y yo estábamos juntas, que todo fue planeado. Eso es mentira. Lo sé, pero la policía lo cree. Han emitido una orden de busca y captura contra ti. ¿Qué? Sí, te buscan por intento de homicidio. Dicen que disparaste contra Antonio. Eso es ridículo. Lo sé, pero la palabra de un empresario contra la de una profesora, ¿a quién crees que van a creer? ¿Qué hago? Desaparece. Aléjate de Granada. Busca un sitio donde esconderte hasta que todo esto se aclare. ¿Y los documentos? Úsalos. Publica todo. Es la única forma de demostrar tu inocencia. Sofía, dime, gracias, por todo. No me des las gracias. Todavía. Su voz se quebró. Alicia, yo, siento todo lo que te he hecho. Siento haberte envidiado, haberte odiado. No era culpa tuya. Nunca lo fue. Lo sé. Cuídate. Tú también. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo como el mundo se cerraba a mi alrededor. La huida. Tenemos que irnos, dije, despertando a Marcos. La policía me busca. ¿Qué? Antonio ha hablado. Dice que yo disparé. Hay una orden de busca y captura. Mierda. Marcos se levantó rápidamente. Tenemos que salir de aquí. ¿A dónde? Conozco un sitio. En las montañas. Una casa que pertenece a un amigo. Nadie nos encontrará allí. ¿Y los documentos? Los llevamos con nosotros. En 15 minutos estábamos listos. Marcos preparó una bolsa con lo esencial: comida, agua, los discos duros, algunos mapas. Carlos decidió quedarse en Granada para seguir investigando. Os mantendré informados, dijo. Si descubro algo nuevo, os llamo. Ten cuidado, dije. Los Ruiz tienen contactos en todas partes. Lo sé, por eso mismo. Voy a publicar la historia mañana, pase lo que pase. ¿No es demasiado pronto? Si esperamos, nos aplastarán. Es ahora o nunca. Salimos del piso cuando el sol comenzaba a salir. Las calles estaban vacías, pero cada sombra parecía un peligro.
Subimos al coche de Marcos y nos dirigimos hacia la salida de Granada. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté. A un pueblo llamado Lanjarón. Está en la Alpujarra, al pie de Sierra Nevada. Allí tengo un amigo que nos acogerá. ¿Y si nos paran? No nos pararán. Tengo documentación falsa para ambos. ¿Documentación falsa? ¿Cómo la has conseguido? Cuando trabajas para la UNESCO, aprendes a tener recursos. Sonrió. No te preocupes, todo va a salir bien. ¿De verdad lo crees? Lo creo, porque tú eres más fuerte de lo que crees, Alicia, y porque la verdad siempre termina imponiéndose. La casa en la montaña. Lanjarón era un pueblo blanco, encaramado en la ladera de la montaña, famoso por sus aguas termales. La casa de su amigo estaba en las afueras, rodeada de almendros y olivos. Era una construcción antigua, de piedra, con vigas de madera y un hogar que calentaba toda la estancia. Esto es precioso, dije, entrando. Es mi refugio, dijo Marcos. Vengo aquí cuando necesito desconectar. ¿Y tu amigo? Está de viaje. Me dijo que podía usar la casa cuando quisiera. Dejamos las bolsas en una habitación pequeña pero acogedora. Marcos encendió el fuego mientras yo revisaba los documentos una vez más. Hay algo que no entiendo, dije. Mi padre guardó estas pruebas durante años. ¿Por qué no las usó antes? Quizás esperaba el momento adecuado, o quizás tenía miedo. También es posible, pero entonces, ¿por qué me las dio a mí? Porque confiaba en ti, porque sabía que tú harías lo que él no pudo. No sé si podré. Puedes. Marcos se sentó frente a mí. Alicia, has pasado por cosas que muchas personas no superarían. Has descubierto que tu vida era una mentira. Has sido traicionada por quienes más querías, y ahora te buscan por un crimen que no cometiste, y sin embargo, sigues aquí, sigues luchando, porque no me queda otra opción. Eso es lo que te hace fuerte. La llamada de Carlos. A media tarde, sonó el teléfono de Marcos. Era Carlos. Tenemos un problema, dijo. Han detenido a Sofía. ¿Qué? Exclamé. ¿Por qué? Han encontrado el arma con sus huellas. Y Antonio ha cambiado su versión. Ahora dice que ella disparó a propósito. Eso es mentira. Fue un accidente. Lo sé, pero la fiscalía no lo ve así. La acusan de intento de homicidio. Dios mío, hay más. Han registrado la casa de tu padre. Han encontrado la caja vacía. Saben que tienes los documentos. ¿Y qué hacemos? Publicar la historia. Cuanto antes. ¿No es demasiado arriesgado? Más arriesgado es esperar. Si publicamos ahora, podemos presionar a la fiscalía para que libere a Sofía. De acuerdo, hazlo. Necesito que me mandes los documentos más comprometedores, los que tienen las conversaciones de Diego y Mendoza. Te los mando ahora mismo. Pasé los siguientes 20 minutos escaneando y enviando los documentos más importantes. Cuando terminé, me senté en el sofá, agotada. Va a funcionar, dijo Marcos. Tiene que funcionar. ¿Y si no funciona? Entonces buscaremos otra forma. ¿Otra forma? ¿Cómo cuál? No lo sé, pero no me rendiré. Y tú tampoco. La publicación. A las 8 de la tarde, Carlos publicó la historia en la edición digital del Ideal. El titular era demoledor. Exclusiva. Los Ruiz planeaban destruir el Albaicín para construir un hotel de lujo. Grabaciones y documentos demuestran la trama de corrupción. El artículo incluía extractos de las conversaciones, fotografías de los documentos, y una cronología de los hechos. En menos de una hora, la noticia se había viralizado. Está funcionando, dijo Marcos, mirando su teléfono. Todos los medios están recogiendo la historia. ¿Y la policía? Todavía no han reaccionado, pero lo harán. Sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Diga, señorita García. Era una voz femenina, profesional. Soy la inspectora Jiménez, de la Policía Nacional. Necesito que se ponga en contacto con nosotros. ¿Para qué? Para aclarar los hechos de anoche. Hemos visto la publicación del Ideal, y tenemos algunas preguntas. ¿Estoy detenida? No, de momento. Solo queremos hablar con usted. Y si no quiero, entonces tendremos que emitir una orden de detención. Deme una hora. Iré a comisaría. De acuerdo. La esperamos. Colgué. Marcos me miraba con preocupación. ¿Vas a ir? Sí. No tengo otra opción. Te acompaño. No. Es mejor que vaya sola. Tú quédate aquí. Protege los documentos. Alicia, confía en mí. Sonreí. Ya he pasado por cosas peores. El interrogatorio. La comisaría estaba en el centro de Granada, un edificio gris y austero. Me recibió la inspectora Jiménez, una mujer de unos 40 años, pelo corto, mirada penetrante. Señorita García, gracias por venir. No tenía otra opción. Pase, siéntese.
Me condujo a una sala de interrogatorios. Era pequeña, con una mesa y 2 sillas. Me senté, tratando de mantener la calma. ¿Sabe por qué está aquí?, preguntó. Supongo que por lo de anoche. Anoche, su cuñado, Antonio Guerrero, recibió un disparo en su casa. Su hermana, Sofía García, fue detenida como presunta autora, pero ahora han aparecido unos documentos que complican las cosas. ¿Qué documentos? No se haga la tonta. Usted sabe perfectamente de qué hablo. Inspectora, si va a acusarme de algo, hágalo claramente. No la acuso. Solo quiero entender qué pasó anoche. Fue un accidente. Sofía y Antonio discutían. El arma se disparó. ¿Y usted dónde estaba? En mi casa. ¿Alguien puede confirmarlo? Mi vecina, María, vive en el tercero. ¿Y por qué su hermana dice que usted estaba allí? ¿Ella ha dicho eso? Sí, en su declaración inicial. Luego lo retiró. ¿Pero qué? Pero su cuñado insiste en que usted estaba presente, que fue usted quien disparó. Es mentira. ¿Por qué mentiría? Porque quiere verme en la cárcel, porque sabe que tengo las pruebas que pueden hundirlo. ¿Qué pruebas? Las que ha publicado El Ideal. ¿Usted las proporcionó? Sí. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque los Ruiz y Mendoza están destruyendo Granada. Porque alguien tenía que pararlos. La inspectora me miró largamente. Luego, suspiró. Señorita García, voy a ser sincera con usted. He visto los documentos. He oído las grabaciones. Y creo que dice la verdad. Entonces, tengo un problema, porque si la creo a usted, tengo que detener a media docena de políticos y empresarios. Y eso no es fácil. ¿Y qué propone? Propongo un trato. Usted me entrega todas las pruebas. Yo las uso para abrir una investigación oficial. Y a cambio, retiro los cargos contra su hermana y la dejo en libertad. ¿Y qué pasa conmigo? Usted queda en libertad provisional, pero tendrá que comparecer ante el juez cuando la citen. Y si no acepto, entonces tendré que detenerla. Y su hermana seguirá en prisión. Necesito pensarlo. Tiene 5 minutos. La decisión. Salí de la sala y llamé a Marcos. ¿Qué ha pasado?, preguntó. La inspectora quiere un trato. Las pruebas a cambio de la libertad de Sofía. ¿Y tú qué has dicho? Que necesito pensarlo. Alicia, si entregas las pruebas, pierdes tu única baza. Sin ellas, los Ruiz pueden contraatacar. Lo sé, pero si no las entrego, Sofía se pudre en la cárcel. ¿Y eso te importa? Después de todo lo que te ha hecho, sí, me importa. Porque es mi hermana, porque aunque no compartamos sangre, sigue siendo mi familia. Es una decisión tuya. Lo sé. Volví a la sala. La inspectora me esperaba, impaciente. ¿Ha decidido? Sí, acepto el trato, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero ver a Sofía. Ahora. Imposible. Está en el módulo de aislamiento. Entonces no hay trato. La inspectora dudó. Luego, asintió. 5 minutos. Nada más. Me llevaron a una celda pequeña, con una cama y un lavabo. Sofía estaba sentada en el borde de la cama, la mirada perdida. Alicia, dijo cuando me vio, ¿qué haces aquí? He venido a verte. No deberías. Es peligroso. Lo sé, pero tenía que hacerlo. ¿Has visto a papá? No, pero he hablado con él. ¿Cómo está? Débil, pero vivo. Menos mal. Sofía, voy a aceptar un trato con la policía. Les daré las pruebas a cambio de tu libertad. No, no hagas eso. Es lo único que puedo hacer. Si haces eso, ellos ganarán. No ganarán, porque las pruebas ya están publicadas, porque todo el país las ha visto, aunque yo las entregue, el daño ya está hecho. Pero, no hay peros. Vas a salir de aquí, y juntas, vamos a acabar con ellos. Sofía me miró, y por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Respeto. Gracias, susurró. No me des las gracias. Todavía. 2 días después, Sofía salió de prisión. La esperaba en la puerta de la comisaría, bajo un sol de justicia que parecía burlarse de todo lo que habíamos pasado, cuando la vi aparecer, flaca, pálida, con ojeras que le cruzaban la cara como cicatrices. Sentí algo que no esperaba. Alivio. Alicia, dijo, abrazándome. No sabes cuánto siento todo esto. Ya lo sé. Vamos. Tengo un coche esperando. ¿A dónde vamos? A casa de papá. Quiere vernos. ¿Está bien? Está mejor. Pero los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. El trayecto hasta el Saidín fue silencioso. Sofía miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Yo conducía, con las manos firmes en el volante, tratando de no pensar en todo lo que había pasado. ¿Qué pasó con Antonio?, preguntó de repente. Sigue en el hospital.
pero la policía lo ha puesto bajo custodia. Las grabaciones que publicamos lo implican directamente en la trama de corrupción. ¿Y Diego? Desapareció. Nadie sabe dónde está. ¿Crees que volverá? No lo sé, pero si vuelve, estará esperándolo la policía. Llegamos a la casa de mi padre, la misma casa donde habíamos crecido, donde habíamos jugado, donde habíamos llorado. Ahora parecía más pequeña, más vieja, más triste. ¿Estás lista?, pregunté. No, pero vamos. La confesión final. Mi padre estaba en la cama, conectado a un respirador. Había perdido mucho peso en los últimos días, y su piel tenía ese color amarillento de los enfermos terminales. Pero cuando nos vio entrar, sus ojos se iluminaron. Mis hijas, susurró, con voz apenas audible, las dos juntas. Papá, dijo Sofía, sentándose a su lado. ¿Cómo estás? Mejor ahora que estáis aquí, papá. Tenemos que hablar, dije. Hay cosas que necesitamos saber. Lo sé, por eso os he llamado. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Todo lo que os dije en el hospital era verdad, excepto una cosa. ¿Qué cosa? Sofía no es mi hija. ¿Qué? Exclamamos las dos al mismo tiempo. Es mentira que sea hija de otro hombre. Es mentira que tu madre me fuera infiel. Todo fue una invención mía para justificar mi comportamiento. No entiendo, dijo Sofía. ¿Por qué mentiste? Porque tenía miedo. Miedo de perderos. Miedo de que descubrierais la verdad. ¿Qué verdad?, pregunté. Mi padre cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. La verdad es que Sofía es hija de tu madre y de otro hombre, pero no fue una aventura, fue una violación. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Qué?, susurró Sofía. ¿Qué estás diciendo? Tu madre fue violada, cuando estaba embarazada de ti, Alicia. Un compañero de trabajo la atacó una noche que volvía tarde a casa. Su voz se quebró. Ella nunca quiso decírmelo. Tenía vergüenza, miedo de que la culpara. Pero cuando nació Sofía, supe que no era mía, y en lugar de apoyarla, la acusé de infidelidad. Dios mío, dije, sintiendo que las piernas me fallaban. Papá, ¿cómo pudiste? Fui un cobarde, un mal marido, un mal padre. Abrió los ojos y miró a Sofía. Tú no eres hija de una infidelidad, Sofía. Eres hija de una violencia que tu madre nunca superó, y yo, en lugar de protegerla, la destruí. Sofía lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro sin que hiciera nada por detenerlas. ¿Dónde está mi verdadero padre?, preguntó. Murió, hace 10 años, en un accidente de tráfico. ¿Sabía que yo existía? No, tu madre nunca se lo dijo. Decidió criarte sola, con mi ayuda, aunque yo no merecía ayudarla. ¿Y mamá?, pregunté. ¿Dónde está ahora? Vive en Málaga, con su marido alemán, pero no es feliz. Nunca lo ha sido. ¿Por qué no la buscaste? ¿Por qué no le pediste perdón? Lo intenté, varias veces, pero ella no quería verme, me culpaba, con razón, de haberle arruinado la vida. ¿Y nosotras?, dijo Sofía. ¿Por qué nos mentiste? Porque no sabía cómo decir la verdad, porque tenía miedo de que me odiarais, porque preferí vivir en la mentira antes que enfrentar lo que había hecho. Pues lo hemos descubierto igual, dije. Y sí, te odiamos. Lo sé, y lo merezco. La decisión de Sofía. Salimos de la habitación. Sofía estaba temblando, apoyada en la pared del pasillo. Necesito un trago, dijo. Yo también. Fuimos a un bar cercano, un sitio cutre donde nadie nos reconocería. Pedimos 2 copas de vino y nos sentamos en una mesa apartada. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé. Buscar a mi madre, supongo. ¿Sabes dónde vive? Papá me dio la dirección. En Málaga, en un pueblo llamado Nerja. ¿Quieres que te acompañe? No, esto tengo que hacerlo sola. ¿Y después? Después, no lo sé. Quizás empiece de cero. Cambie de ciudad, de trabajo, de vida. ¿Y qué hay de Antonio? Que se pudra en la cárcel. No quiero saber nada más de él. ¿Y de Diego? Si aparece, que le den su merecido. Bebimos en silencio. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Alicia, dijo Sofía de repente, ¿crees que algún día podremos ser hermanas de verdad? Ya lo somos, aunque no compartamos sangre, pero hay mucho daño entre nosotras. Lo sé, pero también hay tiempo para repararlo. ¿Tú crees? No lo sé, pero merece la pena intentarlo. La visita inesperada. Al día siguiente, recibí una llamada que no esperaba. Era Carlos Herrera, el periodista. Alicia, tengo noticias. Dime, Diego ha sido detenido. ¿Qué? Sí, intentaba cruzar la frontera con Portugal. Tenía una maleta llena de dinero y documentos falsos. ¿Dónde está ahora?
En comisaría. Pero hay un problema. ¿Qué problema? Ha pedido hablar contigo. Dice que solo te contará a ti dónde está el resto del dinero. ¿Qué dinero? El de la trama. Más de 5 millones de euros que desaparecieron de las cuentas de la constructora. ¿Y por qué iba a contármelo a mí? No lo sé, pero dice que si no hablas con él, el dinero se perderá para siempre. Dudé. La idea de volver a ver a Diego me revolvía el estómago. De acuerdo. Iré. Te acompaño. No. Esto tengo que hacerlo sola. El encuentro con Diego. La comisaría estaba en alerta máxima cuando llegué. Me condujeron a una sala de interrogatorios, donde Diego esperaba esposado a una silla. Parecía haber envejecido 10 años en una semana, la barba sin afeitar, los ojos hundidos, la ropa arrugada. Alicia, dijo cuando me vio, gracias por venir. No lo hago por ti, lo hago por el dinero. Lo sé, sonrió amargamente. Siempre fuiste práctica. ¿Dónde está el dinero? En una cuenta en Suiza, pero necesito que hagas algo por mí para dártelo. ¿Qué? Que saques a mi padre de esto. ¿Qué? Mi padre no sabía nada. Fue todo cosa mía y de Antonio. Él es inocente. ¿Y crees que me importa? Debería, porque si mi padre va a la cárcel, su mujer, mi madre, se quedará sola, y ella no tiene nada que ver con todo esto. ¿Y por qué iba a ayudarte? Porque si lo haces, te daré la clave de la cuenta. 5 millones de euros. Suficientes para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que confieses, que admitas todo lo que hiciste, que le digas al juez que tu padre no sabía nada, y si lo hago, entonces consideraré ayudar a tu madre. ¿Me lo prometes? No prometo nada, pero si cooperas, tal vez pueda convencer a la fiscalía de que tu padre era solo un testaferro. Diego asintió lentamente. De acuerdo, lo haré. Bien, me levanté. Ahora dime dónde está la cuenta. El número está en mi agenda, en el teléfono que me confiscaron, pero necesito que me devuelvan el teléfono para acceder a la aplicación bancaria. Eso no depende de mí. Entonces habla con la policía. Diles que coopero, que quiero hacer un trato. Lo haré. Salí de la sala sintiéndome sucia. Hablar con Diego me había recordado todo lo que había perdido, todo lo que había sido una mentira. El trato con la fiscalía. La inspectora Jiménez me esperaba en su despacho. ¿Qué ha dicho? Preguntó. Quiere hacer un trato. Confesará todo a cambio de que su padre quede fuera de la acusación. Eso no es posible. El concejal Ruiz está implicado hasta el cuello. Él dice que no, que todo fue cosa de Diego y Antonio. ¿Y usted se lo cree? No lo sé, pero si confiesa, podemos recuperar el dinero. ¿Cuánto dinero? 5 millones de euros. La inspectora silbó. Eso cambia las cosas. ¿Harán el trato? Tendré que consultarlo con el fiscal, pero es probable que acepten. Bien, señorita García, dijo la inspectora cuando me levantaba para irme. ¿Por qué lo hace? Después de todo lo que él le hizo, porque no soy como ellos, porque aunque me hayan hecho daño, sigo creyendo en la justicia. Es usted una persona admirable. No lo soy, solo estoy cansada de odiar. La llamada de Málaga. Esa noche, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Diga, Alicia, una voz de mujer, mayor, temblorosa. Soy tu madre. El mundo se detuvo. Mamá, sí, hija, Sofía me ha llamado. Me ha contado todo. ¿Dónde estás? En Nerja, en casa de unos amigos. ¿Puedo verte? Para eso he llamado. Quiero verte, quiero explicarte todo. Iré mañana. Te espero. Colgué. Mis manos temblaban. Después de tantos años, mi madre había vuelto a aparecer. El reencuentro. Nerja era un pueblo blanco, encaramado en un acantilado sobre el mar. La casa de los amigos de mi madre estaba en las afueras, rodeada de bugambillas y geranios. Cuando llamé a la puerta, una mujer mayor abrió. Tenía el pelo canoso, la piel arrugada, pero sus ojos eran los mismos que recordaba de mi infancia. Alicia, dijo, abrazándome, mi niña, mamá. Lloramos abrazadas, sin decir nada, durante lo que pareció una eternidad. Pasa, dijo finalmente, secándose las lágrimas. Tengo mucho que contarte. La casa era pequeña pero acogedora. Me senté en el sofá mientras ella preparaba café. Sofía me lo contó todo, dijo, sentándose frente a mí. Lo de tu padre, lo de Diego, lo de la boda. ¿Sabías lo de la violación? Sí, bajó la mirada. Nunca quise contártelo. Tenía vergüenza. No tenías por qué tener vergüenza. No fue tu culpa. Lo sé, pero durante años me sentí sucia, culpable, como si yo hubiera provocado lo que pasó. Mamá, cuando nació Sofía, supe que no era hija de tu padre, pero él nunca lo cuestionó, hasta que un día,
borracho. Me acusó de infiel. Le conté la verdad, y en lugar de apoyarme, me echó de casa. Lo sé, papá me lo contó antes de morir. Murió ayer. Por la mañana, mi madre cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. A pesar de todo, lo quería, susurró. Era un hombre débil, pero no malo. Lo sé. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Volver a Granada, supongo. Seguir con mi vida. ¿Y Diego? Está en la cárcel. ¿Dónde debe estar? ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy mejor. Aprendiendo a vivir con todo esto. Si necesitas algo, llámame. Ahora que nos hemos reencontrado, no quiero volver a perderte. No lo harás. El regreso a Granada. Volví a Granada una semana después. La ciudad había cambiado, o quizás había cambiado yo. Las calles ya no me parecían las mismas. Los lugares ya no tenían los mismos recuerdos. La universidad me había concedido un mes de permiso. El ayuntamiento había paralizado todos los proyectos de los Ruiz. La justicia, lentamente, comenzaba a hacer su trabajo. Una tarde, mientras paseaba por el Albaicín, vi a Marcos. Estaba sentado en una terraza, leyendo un libro. Alicia, dijo, levantándose, qué alegría verte. Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Mejor, mucho mejor. Me alegro. ¿Sigues en Granada? Por unos días más. Luego me voy a Sevilla. Otro proyecto de la UNESCO. ¿Te gusta tu trabajo? Mucho. Viajo, conozco lugares, ayudo a preservar la historia. Suena bien. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? No lo sé. Quizás retomar mis clases. Quizás escribir un libro sobre todo esto. Sería un bestseller. No lo creo. Pero al menos serviría para que la gente sepa la verdad. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Tengo que irme. ¿Nos veremos? Quizás. El mundo es pequeño. Cuídate. Alicia, tú también. Marcos. Me alejé calle arriba, sintiendo su mirada en mi espalda. No sabía si volvería a verlo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro era mío. El funeral de mi padre. El entierro fue sencillo. Solo estábamos Sofía, yo, y algunos vecinos del barrio. Mi madre no vino. Dijo que no podría soportarlo. El cura pronunció unas palabras. Habló del perdón y de la redención. Yo escuchaba sin oír, mirando el ataúd de madera barata donde descansaba mi padre. ¿Crees que está en el cielo? Preguntó Sofía. No lo sé, pero espero que haya encontrado la paz que no tuvo en vida. A pesar de todo, lo echo de menos. Yo también. Lanzamos un puñado de tierra sobre el ataúd. Luego, nos fuimos. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Sofía. Volver a casa. Retomar mi vida. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De nosotras? Vamos a estar bien, tiempo al tiempo. ¿Crees que podremos ser felices? No lo sé, pero merece la pena intentarlo. El nuevo comienzo. 3 meses después, recibí una carta. Era de la UNESCO. Me ofrecían un puesto como consultora para proyectos de restauración en Andalucía. Acepté sin dudarlo. Dejé mi piso en el Realejo. Vendí los muebles. Doné la ropa que no necesitaba. Compré una mochila y un billete de tren. Antes de irme, fui a visitar a Sofía. Vivía en un piso pequeño en el centro. Trabajaba en una librería. Estaba aprendiendo a ser feliz. ¿Estás segura de que quieres irte? Preguntó. Sí, necesito un cambio. ¿Volverás? Claro. Granada es mi casa. Cuídate, hermana. Tú también. Nos abrazamos largamente. Luego, cogí mi mochila y me fui. El tren atravesaba la Vega de Granada, dejando atrás la Alhambra, Sierra Nevada, Los Olivos. Miré por la ventana, sintiendo como el pasado se desvanecía lentamente. No sabía qué me esperaba al final del viaje, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para descubrirlo. 3 meses después de aquel tren que me llevó lejos de Granada, estaba en Sevilla, sentada en una oficina de la UNESCO, revisando planos del Alcázar cuando sonó mi teléfono. Era Carlos Herrera. Alicia, tengo algo que necesitas ver. ¿Qué es? No puedo decírtelo por teléfono, pero tienes que venir a Granada. Es importante, Carlos. Estoy en medio de un proyecto. Esto es más importante. Te espero mañana en el café de siempre, a las 12. Colgó sin darme tiempo a responder. Algo en su tono me preocupó. Carlos no era dado al dramatismo. Pedí permiso a mi supervisor y tomé el primer tren a Granada. Durante el viaje, no pude dejar de pensar en que podría haber encontrado. Creía que todo había terminado, que los Ruiz estaban en la cárcel, que la justicia había hecho su trabajo, pero algo me decía que no era así. Llegué a Granada a las 11 de la mañana. La ciudad me recibió con ese olor a azahar que tanto había amado. Bajé del tren y caminé hasta el café de Beiber Rambla.
donde Carlos me esperaba con una carpeta en la mano. Gracias por venir, dijo, levantándose para saludarme. Dime qué pasa. No tengo mucho tiempo. Siéntate. Esto va a llevar un rato. Pedí un café y esperé a que Carlos comenzara a hablar. ¿Recuerdas el dinero que desapareció? Los 5 millones de euros de la cuenta suiza. Sí, Diego dijo que me daría la clave si ayudaba a su padre. Pues resulta que Diego mintió. El dinero nunca estuvo en Suiza. ¿Qué? Investigadores del caso han seguido el rastro. El dinero se movió a varias cuentas fantasma y finalmente acabó en una sociedad offshore en Panamá. ¿Y quién es el dueño de esa sociedad? Ahí está el problema. Carlos abrió la carpeta y me mostró unos documentos. El dueño es tu padre. Sentí que el mundo se detenía. ¿Mi padre? Eso es imposible. Él era un policía jubilado. No tenía ese dinero. Los documentos dicen lo contrario. La sociedad se creó hace 10 años, cuando tu padre aún trabajaba, y los primeros depósitos coinciden con fechas en las que él investigaba casos de corrupción. ¿Estás diciendo que mi padre estaba involucrado en la trama? No lo sé, pero los números no mienten. Revisé los documentos una y otra vez. Allí estaba el nombre de mi padre, Manuel García, como beneficiario de una cuenta con más de 5 millones de euros. Esto no tiene sentido, dije. Mi padre vivía con una pensión modesta. Nunca tuvo dinero, quizás por eso, quizás guardó el dinero para un momento de necesidad, o quizás alguien lo puso a su nombre sin que él lo supiera. Eso también es posible. ¿Quién podría haber hecho algo así? Alguien con acceso a sus documentos, alguien que quisiera ocultar su propia identidad usando la de tu padre. Diego, podría ser, o Antonio, o incluso alguien más. Necesito hablar con Diego. No puedes. Está en prisión preventiva y no recibe visitas. Entonces con Antonio. Tampoco. Está en el hospital penitenciario. ¿Y qué hago? Investigar por tu cuenta, descubrir quién creó esa sociedad y por qué usó el nombre de tu padre. La visita al notario. Carlos me dio el nombre del notario que había firmado los documentos de creación de la sociedad offshore. Se llamaba Alberto Montero y tenía su despacho en el centro de Granada. Fui a verlo sin cita previa. Su secretaria intentó impedirme el paso, pero insistí. Dígale que soy Alicia García, hija de Manuel García. Es urgente. El notario me recibió 10 minutos después. Era un hombre mayor, de pelo blanco y gafas de pasta, con aspecto de haber visto demasiados secretos en su vida. Señorita García, dijo, indicándome que me sentara. ¿En qué puedo ayudarla? He venido a preguntarle sobre una sociedad offshore que usted creó a nombre de mi padre. El notario palideció visiblemente. No sé de qué me habla. Miento. Usted sabe perfectamente de qué hablo. Tengo los documentos. Señorita García. Esos documentos son confidenciales. No para mí. Mi padre ha muerto, y necesito saber quién está detrás de esa sociedad. No puedo revelar esa información. Puede hacerlo si hay una investigación judicial en curso. ¿La hay? Todavía no, pero la habrá. El notario dudó. Luego, suspiró profundamente. Mire, yo solo firmé los papeles. No sé quién está detrás. Me pagaron para crear la sociedad y no hacer preguntas. ¿Quién le pagó? Un intermediario. Un abogado de Madrid llamado Rafael Méndez. ¿Y dónde puedo encontrar a ese abogado? No lo sé. Desapareció hace un año. Dicen que está en Sudamérica. ¿Y no tiene ninguna documentación? ¿Ningún registro de la transacción? Todo está en la nube, pero sin una orden judicial. No puedo acceder a ello. Entonces consígame esa orden. No puedo. Necesitaría una denuncia formal, pues va a tenerla. Salí del despacho del notario sintiéndome frustrada. Otra puerta cerrada. Otro secreto por descubrir. La llamada de Marcos. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Marcos. Alicia, ¿cómo estás? Podría estar mejor. He descubierto que mi padre tenía una cuenta offshore con 5 millones de euros. ¿Qué? Sí, y parece que alguien usó su nombre para ocultar dinero de la trama de los Ruiz. ¿Y qué vas a hacer? Investigar. Descubrir la verdad. Necesitas ayuda. No quiero meterte en esto. Ya estoy metido. Desde el día que te recogí en la iglesia. Marcos, dime dónde estás. Voy para allá. Estoy en Granada, en casa de mi hermana. Espérame. Salgo para allá ahora mismo. 2 horas después. Marcos llamó a la puerta. Lo abracé sin pensarlo, sintiendo que no estaba sola en esta lucha. Cuéntamelo todo, dijo. Sentándose en el sofá, le expliqué lo que había descubierto. La cuenta offshore. El notario. El abogado desaparecido. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Marcos. Alguien muy poderoso está detrás de todo esto. ¿Quién? No lo sé, pero tengo una idea. ¿Qué idea? El abogado Méndez. He oído hablar de él.
Trabajaba para una constructora muy grande, con conexiones en el gobierno. ¿Qué constructora? Construcciones del Sur, la misma que mencionaban los documentos de tu padre. ¿Crees que Enrique Mendoza está detrás de todo esto? Podría ser, pero también podría ser alguien más arriba que Mendoza. Sí, alguien con poder político. La pista de Mendoza. Decidimos ir a ver a Enrique Mendoza. Sabíamos que estaba en libertad condicional, esperando juicio. Vivía en una mansión en la zona alta de Madrid, en La Moraleja. Llamamos a su puerta sin avisar. Un mayordomo nos abrió. El señor Mendoza no recibe visitas. Dígale que soy Alicia García, y que he venido a hablar sobre la cuenta offshore de mi padre. El mayordomo dudó, pero finalmente nos hizo pasar. Mendoza nos esperaba en un salón lujoso, lleno de cuadros y muebles antiguos. Parecía cansado, derrotado. Señorita García, dijo, no esperaba su visita. Seguro que no. He descubierto cosas interesantes sobre usted. ¿Qué cosas? Que usó el nombre de mi padre para ocultar dinero de la trama de los Ruiz. Mendoza sonrió amargamente. No fui yo, fue su prometido, Diego. Él creó esa cuenta. Diego, ¿por qué usaría el nombre de mi padre? ¿Por qué necesitaba un testaferro? Alguien con una imagen limpia. Su padre era policía jubilado, sin antecedentes, perfecto para sus planes. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque Diego me lo contó. Cuando estábamos planeando el proyecto del hotel, me pidió que usara a su padre político como fachada, pero mi padre nunca fue su suegro. Diego y yo no nos casamos. Lo sé, pero cuando crearon la cuenta, aún pensaban que la boda se celebraría. ¿Y usted aceptó? No tuve elección. Diego tenía información comprometedora sobre mí. Si no cooperaba, me hundía. ¿Qué información? Sobornos a políticos, contratos amañados, todo lo que ha salido en los periódicos estos meses. Entonces usted también es víctima de Diego, en cierto modo. Sí, pero también soy culpable. Acepté el trato. ¿Y ahora qué? Ahora espero el juicio, y rezo para que la condena sea leve. ¿Dónde está el dinero? No lo sé. Diego lo movió antes de ser detenido. Supongo que está en alguna cuenta en el extranjero. ¿Y el abogado Méndez? Desapareció. Diego le pagó para que se fuera del país. ¿A dónde? A Brasil, creo. O quizás a Argentina. No lo sé con certeza. El encuentro con el juez. Al día siguiente, fui al juzgado. Quería hablar con el juez instructor del caso, un hombre llamado García Lorca, conocido por su integridad. Señorita García, dijo cuando me recibió, he oído hablar de usted. Es la mujer que destapó la trama de los Ruiz. Sí, señoría. ¿En qué puedo ayudarla? Le expliqué lo que había descubierto. La cuenta offshore. El abogado desaparecido. La confesión de Mendoza. El juez escuchó en silencio, tomando notas. Esto es muy grave, dijo cuando terminé. Si lo que dice es cierto, estamos ante una red de corrupción que llega muy arriba. ¿Va a investigarlo? Sí, pero necesito pruebas. Documentos que respalden su versión. Tengo los documentos de la cuenta offshore. Tráigamelos. Y también cualquier otra prueba que tenga. Lo haré, señorita García. Una cosa más. El juez me miró fijamente. Tenga cuidado. La gente con la que se está enfrentando es peligrosa. No dudarán en hacerle daño si se sienten acorralados. Lo sé, pero no pienso rendirme. Eso me gusta. Buena suerte. El ataque. Esa noche, cuando volvía a casa de Sofía, algo me hizo sentir que me seguían. Miré por el retrovisor. Un coche negro, sin matrícula visible. Mantenía la distancia. Aceleré, pero el coche negro aceleró también. Giré en una esquina, luego en otra. El coche negro seguía ahí. Entonces, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Diga, señorita García, una voz masculina, distorsionada. Deje de investigar, o lo lamentará. ¿Quién es? No importa. Solo sepa que si sigue metiendo las narices donde no debe, su hermana pagará las consecuencias. Si tocan a mi hermana, no nos amenace. Usted no sabe con quién está hablando. La llamada se cortó. Miré por el retrovisor. El coche negro había desaparecido. Llegué a casa de Sofía temblando. Ella me abrió la puerta y vio mi cara. ¿Qué pasa? Nos han amenazado. Tienen que irnos de aquí. ¿A dónde? A casa de Marcos, en Lanjarón. Allí estaremos seguras. Recogimos lo esencial y salimos corriendo. Durante todo el trayecto, no dejé de mirar por el retrovisor, esperando ver el coche negro, pero no apareció. El refugio en la montaña. Llegamos a Lanjarón pasada la medianoche. La casa de Marcos estaba oscura, pero él nos esperaba despierto. ¿Qué ha pasado?, preguntó al vernos. Nos han amenazado. ¿Alguien sabe que estoy investigando? ¿Quién?
No lo sé, pero me dijeron que si seguía, le harían daño a Sofía. Tenemos que ir a la policía. No, la policía no puede protegernos. Tenemos que resolver esto por nuestra cuenta. ¿Cómo? Encontrando al abogado Méndez. Él tiene la clave de todo. ¿Y cómo piensas encontrarlo? Tengo una idea, pero necesito tu ayuda. Dime, necesito que uses tus contactos en la UNESCO para localizarlo. Ellos tienen acceso a bases de datos internacionales. Lo intentaré. Gracias, Marcos. No me des las gracias. Solo quiero que estés a salvo. La llamada de México. 3 días después, Marcos recibió una llamada. Era de un colega de la UNESCO en México. He encontrado a Méndez, dijo. Está en Cancún, viviendo con nombre falso. ¿Estás seguro? Sí, tengo su dirección y su número de teléfono. Tengo que hablar con él. No sé si será buena idea. Si descubre que lo has localizado, puede huir. No tengo otra opción. Marqué el número. Contestó una voz masculina, con acento mexicano. Diga, Rafael Méndez. ¿Quién pregunta? Soy Alicia García, hija de Manuel García. Silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo me ha encontrado? Eso no importa. Necesito hablar con usted. No tengo nada que decirle. Sé lo de la cuenta offshore. Sé que usted creó la sociedad a nombre de mi padre. Eso fue hace años. No tiene nada que ver conmigo. Miente. Usted trabajaba para Diego Ruiz. Usted ayudó a ocultar el dinero. No sé de qué habla. Escuche, Méndez. No quiero hacerle daño. Solo quiero saber la verdad. ¿Quién está detrás de todo esto? Si se lo digo, me matarán. Si no me lo dice, haré que lo extraditen a España, y allí hablará igualmente. No tiene pruebas. Tengo los documentos de la cuenta, y tengo el testimonio de Mendoza. ¿Mendoza habló? Sí, dijo que todo fue idea de Diego. Mendoza miente. Diego no era el cerebro, era solo un peón. Entonces, ¿quién? Hubo una larga pausa. El padre de Diego, dijo finalmente, Javier Ruiz. Él es el verdadero dueño de todo. ¿El concejal? Sí, él planeó todo. El hotel, los sobornos, la cuenta offshore. Diego solo ejecutaba sus órdenes. ¿Y por qué usó el nombre de mi padre? Porque necesitaba un testaferro con una imagen limpia. Su padre era perfecto. ¿Y usted aceptó participar? Me pagaron bien. Y amenazaron a mi familia. No tuve elección. ¿Dónde está ahora Javier Ruiz? En Granada, disfrutando de su libertad condicional mientras espera el juicio. Gracias, Méndez. Tenga cuidado, señorita García. Javier Ruiz es un hombre peligroso. No dudará en hacerle daño. Lo sé, colgué. Ahora tenía la respuesta que buscaba, pero también sabía que el peligro era mayor de lo que imaginaba. La confrontación. Al día siguiente, volví a Granada. Esta vez, no iba a esconderme. Iba a enfrentar a Javier Ruiz cara a cara. Lo encontré en su casa, una mansión en el camino de Ronda. Estaba en el jardín, tomando el sol, como si no tuviera un cuidado en el mundo. Señor Ruiz, dije, acercándome, necesito hablar con usted. Alicia, dijo, sin inmutarse. ¡Qué sorpresa! Pensé que habías huido de Granada. No he huido. He estado investigando. ¿Investigando? ¿Sobre qué? Sobre usted, sobre la cuenta offshore, sobre el dinero robado. Javier Ruiz sonrió, pero sus ojos se volvieron fríos. No sé de qué hablas. Miento. Usted lo sabe todo. Usted es el cerebro de toda esta operación. Diego solo era su títere. No tienes pruebas. Tengo los documentos de la cuenta. Tengo el testimonio de Mendoza. Y tengo al abogado Méndez, dispuesto a declarar. Méndez está muerto. La sonrisa de Javier Ruiz se congeló. Anoche, un accidente de tráfico en Cancún. Qué lástima. Sentí que la sangre se me helaba. Usted lo mató. Yo no mato a nadie, pero tengo amigos que sí. Está confesando. No estoy confesando nada, solo constatando un hecho. Va a pagar por todo lo que ha hecho. ¿Pagarme? Javier Ruiz se rió. Alicia, querida, tú no entiendes cómo funciona este mundo. Yo tengo dinero, tengo contactos, tengo poder. Tú no tienes nada, tengo la verdad. La verdad no sirve de nada si no hay quien la escuche. La escucharán. He hablado con el juez García Lorca. Él cree en mí. García Lorca es un hombre honrado, pero los hombres honrados también tienen puntos débiles. ¿Qué quiere decir? Que su hija estudia en Londres, y que sería una lástima que le pasara algo. Está amenazando a un juez. No estoy amenazando a nadie, solo constatando hechos. Esto se le va a volver en contra. No creo. Ahora, si no te importa, tengo una partida de golf. Buenos días, Alicia. Salí de su casa temblando de rabia. Javier Ruiz era más peligroso de lo que había imaginado,
pero también más vulnerable, porque ahora sabía su secreto, y no iba a parar hasta verlo tras las rejas. El plan. Esa noche, me reuní con Carlos y Marcos en el café de Beiber Rambla. Javier Ruiz es el cerebro, dije, todo pasa por él. ¿Tienes pruebas?, preguntó Carlos. Tengo el testimonio de Méndez, pero está muerto. ¿Muerto? Sí, anoche, en Cancún. Accidente de tráfico. Lo mataron. Sí, y Ruiz me amenazó. Dijo que si seguía investigando, le pasaría algo a la hija del juez. Eso es una confesión, pero no tenemos pruebas. Necesitamos algo más, dijo Marcos. Algo que lo ate directamente a la trama. ¿Cómo qué? Como una grabación. Una conversación donde admita su culpabilidad. ¿Y cómo conseguimos eso? Yo puedo ayudarte, dijo Carlos. Tengo contactos en la policía. Podemos ponerle un micrófono. ¿A Javier Ruiz? ¿Cómo? En su próxima reunión. Con los inversores. ¿Cuándo es? Mañana. En el club de golf. ¿Y cómo entramos? Tengo un amigo que trabaja allí. Puede colocarnos en una mesa cercana. De acuerdo. Hagámoslo. La operación. Al día siguiente, a las 7 de la tarde, estábamos en el club de golf de Granada, Carlos, Marcos y yo, vestidos elegantemente, fingiendo ser unos turistas interesados en hacerse socios. Javier Ruiz llegó puntual, lo acompañaban dos hombres que no reconocí, se sentaron en una mesa apartada, cerca de la terraza. Carlos había colocado un micrófono direccional en una maceta cercana. A través de unos auriculares, podíamos oír cada palabra de la conversación. Caballeros, dijo Javier Ruiz, gracias por venir. Javier, tenemos un problema, dijo uno de los hombres. La policía está investigando la cuenta offshore. Lo sé, pero no encontrarán nada. ¿Estás seguro? Completamente. El dinero está a salvo. Y el único que podía hablar, Méndez, ya no está. ¿Lo mataste? Digamos que tuve que tomar medidas drásticas. Eso es peligroso. Javier, la situación lo requería. ¿Y la chica, Alicia García? También me estoy ocupando de ella. No volverá a molestarnos. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que con Méndez. Un accidente. ¿Cuándo? Esta noche. Cuando vuelva a casa de su hermana. ¿Está seguro de que funcionará? Sí, tengo a un hombre esperándola. Bien, entonces brindemos por el éxito del proyecto. Por el éxito del proyecto. Apagué los auriculares. Mis manos temblaban. Tenemos que irnos, dije. ¿Quiere matarme? Vamos, dijo Marcos. Te llevo a un lugar seguro. No, primero tenemos que llevar esta grabación al juez. Alicia, si te ve, no me verá. Saldremos por la puerta trasera. Salimos del club sin ser vistos. En el coche, llamé al juez García Lorca. Señoría, tengo una grabación. Javier Ruiz confiesa haber matado a Méndez y planea matarme a mí. ¿Dónde está? En el club de golf. Pero tenemos que vernos. Es urgente. Vengan a mi casa. Ahora. Llegamos a casa del juez a las 9 de la noche. Nos recibió su mujer, una señora mayor. Amable. Pasen, pasen. El juez les espera en el despacho. García Lorca escuchó la grabación en silencio. Cuando terminó, me miró con gravedad. Esto es suficiente para detener a Javier Ruiz. ¿Cuándo? Ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Tenga cuidado, señoría. Ruiz tiene contactos en todas partes. Lo sé, pero esta vez, no podrá escapar. El juez hizo una llamada. Media hora después, la policía detenía a Javier Ruiz en el club de golf. Cuando se lo llevaban esposado, me miró con odio. Esto no ha terminado. Alicia, dijo, tengo amigos en todas partes. Pues que les vaya bien en la cárcel. Nos veremos. No lo creo. Lo vi alejarse en el coche patrulla. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Había ganado una batalla, pero la guerra aún no había terminado. El salón de los embajadores de la Alhambra brillaba como nunca. Las luces cálidas iluminaban los yesos tallados, los arcos de mocárabes, las inscripciones árabes que contaban historias de siglos pasados. Cientos de personas vestidas de gala llenaban la estancia. Políticos, académicos, periodistas, miembros de la UNESCO. Todos celebraban la finalización de la restauración del monumento, un proyecto que había durado 3 años y que devolvía a la Alhambra su esplendor original. Yo estaba de pie junto a una de las columnas, sosteniendo una copa de champán que apenas había probado. Vestía un traje azul marino, sencillo pero elegante, y llevaba el pelo recogido en un moño alto. A mi lado, Marcos López, con quien había compartido los últimos 2 años de mi vida, me miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Estás nerviosa?», dijo, rozando mi brazo. «Estoy preparada». «¿Segura?». «Nunca lo he estado más».
2 años habían pasado desde aquella noche en el club de golf, desde la detención de Javier Ruiz, desde que mi vida dio un vuelco del que aún no me había recuperado del todo. 2 años en los que había trabajado codo con Marcos en la restauración de la Alhambra, mientras los juicios contra los Ruiz y sus cómplices seguían su curso. 2 años en los que había aprendido a vivir con las cicatrices, a reconstruirme desde los escombros. Pero aquella noche no era para celebrar la restauración del monumento, era para cerrar un capítulo que había quedado abierto. Miré hacia el centro de la sala, donde el alcalde de Granada, acompañado de varias autoridades, pronunciaba un discurso sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico. Entre los asistentes, vi a Diego Ruiz, en libertad condicional a la espera del juicio final, sonriendo y brindando como si nada hubiera pasado. A su lado, su padre, Javier Ruiz, también en libertad bajo fianza, observaba la sala con la arrogancia de quien se cree intocable. Señoras y señores, dijo el alcalde, levantando su copa, brindo por la Alhambra, por su restauración, y por todos los que han hecho posible este sueño. Brindo, repitió la multitud. Yo no brindé, dejé la copa sobre una mesa y caminé hacia el centro de la sala. Marcos me siguió, sin decir nada, pero su presencia me daba fuerzas. Disculpe, alcalde, dije, alzando la voz, antes de que continúe, tengo algo que decir. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Diego Ruiz frunció el ceño. Javier Ruiz palideció ligeramente. Alicia, dijo el alcalde, forzando una sonrisa, este no es el momento ni el lugar. ¿Es el momento perfecto?, lo interrumpí, y el lugar también, porque lo que voy a contarles ocurrió aquí, en esta ciudad, y tiene que ver con la Alhambra y con todos nosotros. Saqué un dispositivo del bolsillo de mi chaqueta, un pequeño proyector portátil que había conectado a mi teléfono. Marcos encendió la pantalla que habíamos instalado discretamente junto al estrado. ¿Qué está haciendo?, preguntó Javier Ruiz, dando un paso al frente. Mostrarles la verdad. La proyección. La pantalla se iluminó. Apareció una imagen granulada, filmada con una cámara oculta. Se veía a Diego Ruiz y a Antonio Guerrero sentados en una mesa de un club nocturno, rodeados de humo y botellas de whisky. La sala enmudeció. ¿Reconocen a estas personas?, pregunté, señalando la pantalla. Esto es ilegal, gritó Javier Ruiz. Es una invasión de la privacidad. Es una prueba de un delito, respondí con calma. Y tengo más. La grabación continuó. Se oía la voz de Diego, clara y distinta. El problema es esa maldita profesora. No para de meter las narices donde no debe. Alicia, preguntó Antonio. Sí, ha estado investigando el proyecto del hotel. Si no la paramos, nos va a hundir. ¿Qué propones? Algo definitivo. Un accidente, un robo que salga mal, lo que sea necesario. ¿Y si la matamos? Sería lo más limpio, pero hay que hacerlo con cuidado, que parezca un accidente. Un murmullo recorrió la sala. Diego Ruiz había perdido toda su compostura. Su padre lo miraba con una mezcla de ira y terror. Eso está manipulado, dijo Diego, dando un paso hacia mí. Es falso. ¿Falso? Sonreí. Tengo el informe pericial que lo certifica. Y tengo más grabaciones. Muchas más. Avancé varias imágenes en el proyector. Aparecieron documentos, fotografías, planos, todos relacionados con el proyecto ilegal del hotel en el Albaicín. Esto es solo una muestra, dije. Tengo registros de transferencias bancarias, actas de reuniones, contratos firmados. Todo demuestra que los Ruiz, en colaboración con el concejal de urbanismo y varios empresarios, planearon destruir parte del patrimonio histórico de Granada para construir un hotel de lujo. Mentira, gritó Javier Ruiz. Todo es mentira. ¿Mentira?, repetí. Entonces explique esto. Proyecté una imagen de un documento oficial. Era un permiso de obras firmado por el propio Javier Ruiz, autorizando la demolición de varias casas protegidas en el Albaicín. Ese permiso es falso, dijo Javier Ruiz. Lo comprobaremos, respondí. Pero hay más. Proyecté otra imagen. Esta vez era una fotografía de Javier Ruiz reunido con Enrique Mendoza, el constructor, en un restaurante de Madrid. Esta foto fue tomada hace 3 meses, dije. En ella se ve al señor Ruiz negociando con el señor Mendoza la compra de terrenos en el Albaicín, terrenos que, según la ley, no pueden ser vendidos para construcción. Eso no prueba nada, dijo Javier Ruiz. No, sonreí. Entonces escuchen esto. Pulsé un botón. La sala se llenó con la voz de Javier Ruiz, grabada en el club de golf 2 años atrás. El dinero está a salvo. Y el único que podía hablar, Méndez, ya no está. ¿Lo mataste? Digamos que tuve que tomar medidas drásticas. ¿Y la chica, Alicia García? También me estoy ocupando de ella.
Esta noche, un accidente. El silencio que siguió fue absoluto. Javier Ruiz parecía una estatua de sal. Diego miraba a su padre con los ojos desorbitados. Esa grabación, dijo Javier Ruiz, con voz temblorosa, fue obtenida ilegalmente. Fue obtenida por la policía, corregí, con autorización judicial, y forma parte del expediente del caso. No sabía nada, dijo Diego. De repente, yo no sabía nada de esto. Cállate, le espetó su padre. No me callo. Diego dio un paso adelante, señalando a su padre. Él fue el que lo planeó todo, yo solo seguía sus órdenes. Eres un cobarde, dijo Javier Ruiz. Soy un superviviente. La discusión entre padre e hijo continuó, pero yo ya no les prestaba atención. Me giré hacia el público, que observaba la escena con incredulidad. Señoras y señores, dije, esto es solo el principio. Tengo pruebas suficientes para enviar a estas personas a la cárcel por muchos años, y pienso entregarlas todas a la fiscalía. La detención. En ese momento, las puertas del salón se abrieron. Un grupo de agentes de la Guardia Civil entró, liderados por la inspectora Jiménez. Javier Ruiz, Diego Ruiz, quedan detenidos por los delitos de corrupción, soborno, tentativa de homicidio y asociación ilícita, dijo la inspectora, mostrando la orden de detención. Esto es un error, protestó Javier Ruiz. Tengo contactos, tengo influencias. Sus contactos están siendo detenidos en este mismo momento, respondió la inspectora. El alcalde, el concejal de urbanismo, varios empresarios. Todos van a caer. Javier Ruiz miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró caras de indignación y desprecio. Los mismos que antes lo adulaban ahora miraban hacia otro lado. Me vais a pagar, dijo, mientras los agentes le ponían las esposas. Todos me las vais a pagar. Cállese y camine, ordenó la inspectora. Padre e hijo fueron escoltados fuera del salón. Diego, al pasar a mi lado, me miró con odio. Esto no ha terminado, Alicia. Sí ha terminado, respondí. Para ti, se acabó. Cuando desaparecieron por la puerta, sentí que un peso enorme se desprendía de mis hombros. Marcos se acercó y me tomó la mano. Lo has conseguido, dijo. Lo hemos conseguido. El alcalde, visiblemente nervioso, intentó retomar el control de la situación. Bueno, señoras y señores, parece que ha habido un pequeño incidente, pero la celebración continúa. No, lo interrumpí, la celebración no continúa. No mientras haya cómplices de estos delitos en esta sala. ¿A qué te refieres? Me giré hacia el público, mis ojos se posaron en un hombre mayor, sentado en una de las mesas del fondo. Era el presidente de la Diputación, un hombre de aspecto distinguido, con traje oscuro y pajarita. Usted sabe de qué hablo. Señor presidente, dije. El hombre palideció. No sé de qué me habla. No. Saqué otro documento de mi bolsillo. Entonces expliqué esta transferencia de 500.000 euros a una cuenta en Suiza, realizada el mismo día que se aprobó el proyecto del hotel. Eso es, ¿ilegal? Sí, y tengo pruebas. El presidente de la Diputación se levantó, tambaleándose. Dos agentes de la Guardia Civil se acercaron a él. Queda detenido, dijo la inspectora Jiménez. Pero yo soy el presidente, ya no. La sala estalló en murmullos. La gente comenzó a moverse, a hablar, a preguntarse quién sería el siguiente. Yo me quedé quieta, observando cómo el imperio de los Ruiz se desmoronaba en cuestión de minutos. La confesión de Sofía, cuando todo terminó, cuando los últimos detenidos fueron escoltados fuera, cuando los invitados comenzaron a marcharse en silencio, me quedé sola en el centro del salón. Marcos estaba a mi lado, pero no decía nada. Entonces, vi a Sofía. Estaba de pie junto a una de las columnas, mirándome. Tenía lágrimas en los ojos. Alicia, dijo, acercándose. Lo has conseguido. Sí, lo siento, su voz se quebró. Lo siento por todo, por haberte envidiado, por haberte odiado, por no haber estado a tu lado cuando más me necesitabas. Ya lo sé, ¿puedes perdonarme? La miré largamente. Recordé todos los años de rivalidad, de dolor, de silencio. Recordé las palabras de mi padre en el hospital, su confesión final. Recordé todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Ya te he perdonado, dije, hace tiempo. Sofía rompió a llorar y me abrazó. La sostuve entre mis brazos, sintiendo como su cuerpo temblaba. Te quiero, hermana, susurró. Yo también te quiero. Nos quedamos abrazadas durante un largo rato, mientras los últimos invitados abandonaban el salón. Fuera, la noche caía sobre Granada, y las luces de la Alhambra brillaban como nunca. El juicio final. El juicio contra los Ruiz y sus cómplices duró 6 meses. Fue el proceso más mediático de la historia reciente de Andalucía. Cada día,
Los periódicos publicaban nuevos detalles de la trama de corrupción que había intentado destruir parte del patrimonio histórico de Granada. Yo testifiqué en varias ocasiones, conté todo lo que había vivido, la llamada de mi padre, el abandono de Diego, la noche en el hospital, la persecución, las amenazas. Mi testimonio, junto con las pruebas que había recopilado, fue clave para la condena de los acusados. El día de la sentencia, el tribunal estaba abarrotado. Javier Ruiz fue condenado a 15 años de prisión por corrupción, soborno y tentativa de homicidio. Diego Ruiz recibió 10 años por complicidad. El presidente de la Diputación, 8 años. El alcalde, 6. En total, más de 20 personas fueron condenadas. Cuando el juez leyó la sentencia, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la justicia se había hecho. Tristeza porque nada de lo ocurrido podría devolverme los años perdidos. ¿Estás bien?, preguntó Marcos, que me había acompañado al tribunal. Estoy bien, respondí. Ahora sí, el nuevo comienzo. 2 años después de aquel juicio, mi vida había cambiado por completo. Había dejado la universidad y me había dedicado por completo a la restauración del patrimonio histórico. Con el dinero que había recuperado de las cuentas de los Ruiz, había creado la Fundación Granada para la Preservación del Patrimonio, una organización dedicada a proteger y restaurar los monumentos de la ciudad. Sofía se había mudado a Málaga, donde había reencontrado a nuestra madre. Juntas, estaban reconstruyendo su relación, aprendiendo a conocerse después de tantos años separadas. Yo las visitaba cada vez que podía, y poco a poco, nuestra familia rota comenzaba a sanar. Marcos y yo seguíamos trabajando juntos. La UNESCO lo había destinado a Granada de forma permanente, y compartíamos un pequeño piso en el Realejo, desde cuya ventana se veía la Alhambra. Nuestra relación había crecido lentamente, sin prisas, como las flores que brotan en primavera. ¿En qué piensas?, me preguntó una tarde, mientras estábamos sentados en el balcón, viendo el atardecer. En todo lo que ha pasado, respondí, en cómo llegamos hasta aquí. Ha sido un camino largo, pero ha merecido la pena. ¿Volverías a hacerlo? Sí, 1000 veces sí, incluso sabiendo lo que te esperaba, incluso sabiéndolo, porque al final, encontré la verdad, y encontré a las personas que realmente importan. Marcos me tomó la mano y la apretó suavemente. Te quiero, Alicia. Yo también te quiero, Marcos. La boda en la Alhambra. 3 meses después, nos casamos. No hubo gran ceremonia, ni vestido blanco, ni invitados importantes, solo nosotros dos, Sofía, mi madre, y unos pocos amigos. El lugar elegido fue el patio de los Leones de la Alhambra. Allí, bajo los arcos de mármol, frente a la fuente que había sido testigo de tantas historias, intercambiamos nuestros votos. Alicia, dijo Marcos, mirándome a los ojos, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas. Prometo luchar contigo por lo que crees, aunque el mundo entero esté en contra. Marcos, respondí, prometo no rendirme nunca. Prometo seguir luchando por la verdad, por la justicia, por todo lo que es correcto. Prometo amarte y respetarte, hoy y siempre. Intercambiamos los anillos. Sofía lloraba. Mi madre sonreía. El sol se ponía detrás de las torres de la Alhambra, tiñendo el cielo de dorado y rojo. Puedes besar a la novia, dijo la jueza que oficiaba la ceremonia. Marcos me besó, y en ese momento, sentí que todo el dolor, toda la lucha, todo el sufrimiento, habían valido la pena. Epílogo. 5 años después, sigo viviendo en Granada. La fundación que creé ha restaurado más de una docena de monumentos en la ciudad. El Albaicín sigue en pie, protegido por la ley, libre de las garras de los especuladores. Sofía y mi madre viven juntas en Nerja. Mi hermana dirige una pequeña librería, y mi madre, por fin, ha encontrado la paz que merecía. Marcos y yo tenemos un hijo, al que hemos llamado Manuel, como mi padre. A veces, cuando lo miro, pienso en todo lo que pasó, en todas las decisiones que me llevaron hasta aquí, y aunque el camino fue duro, no cambiaría nada, porque al final, aprendí que la verdad siempre encuentra su camino, que la justicia, aunque tarde, siempre llega, y que el amor, el verdadero amor, es capaz de sanar hasta las heridas más profundas. Hoy, mientras escribo estas palabras, el sol se pone sobre la Alhambra. Desde mi ventana, veo sus torres recortarse contra el cielo, y sonrío, porque sé que, pase lo que pase, siempre habrá alguien dispuesto a luchar por lo que es correcto, y ese alguien, soy yo.